30 de enero de 1944. Cabeza de playa de Anzio, Italia. El lápiz temblaba en la mano del Hauptmann Werner Hoffmann mientras, pegado a la pared de hormigón de su puesto de mando, anotaba lo que acababa de ver por el periscopio de observación. Los americanos poseen artillería de poder inimaginable. El búnker Luisa ya no existe. 4 pies de hormigón armado desaparecieron en un instante. Entre el humo y el polvo se veía el cráter donde 8 meses atrás se alzaba un punto fuerte considerado inexpugnable. Aquel refugio, calculado por los ingenieros de la Wehrmacht para resistir impactos directos de 210 milímetros, había sido borrado del mapa por un solo proyectil disparado desde más allá del horizonte. 32 hombres de la tercera división Panzergrenadier se habían evaporado junto con toneladas de hormigón y acero. El arma responsable era el obús M1 de 240 milímetros, que hacía su debut en combate con el 697º Field Artillery Battalion. Lo que Hoffmann y miles de defensores alemanes descubrirían en los meses siguientes era que todas las certezas sobre la guerra de fortificaciones habían quedado obsoletas de la noche a la mañana. El ejército de Estados Unidos había desplegado un arma capaz de convertir el búnker más sólido en tumba con precisión matemática. El origen del M1 de 240 milímetros se remonta a un estudio del Departamento de Armamento del Ejército de 1940 que llegó a una conclusión rotunda: la artillería americana existente no podía vencer las fortificaciones europeas modernas. El cañón más grande disponible entonces, el 155 milímetros, Long Tom, dañaba pero no destruía de forma fiable los búnkeres de hormigón armado que se estaban convirtiendo en estándar de la doctrina defensiva alemana. Los requisitos parecían imposibles. Un arma móvil que disparara un proyectil de 163 kilogramos a más de 23 kilómetros con la precisión suficiente para acertar en búnkeres individuales y capaz de perforar hasta 1,8 metros de hormigón armado. Todo el sistema debía ser transportable por vehículos militares estándar. A diferencia de los monstruosos cañones ferroviarios de la Gran Guerra, lo que salió del Arsenal de Watervliet, Nueva York, fue una obra maestra de ingeniería. En posición de tiro pesaba 29,400 kilogramos, requería 14 hombres y podía disparar un proyectil cada 3 minutos en condiciones óptimas. El tubo solo pesaba 10,500 kilogramos y medía casi 11 metros, transportado en un carro especial de 6 ruedas. El montaje promedio tomaba 8 horas, incluyendo la excavación del pozo de retroceso y el ensamblaje con la grúa M2 que acompañaba a cada pieza. La producción arrancó en noviembre de 1942 con 6 prototipos. En 1944, Watervliet alcanzó un ritmo de 13 cañones al mes y fabricó exactamente 315 unidades hasta agosto de 1945. Cada uno costaba $380,000, equivalente a 12 tanques Sherman, pero su valor estratégico resultó incalculable. Los batallones 6097 y 6098 de artillería de campaña llegaron a Anzio en enero de 1944 con los primeros M1 de 240 milímetros en combate. El 14º Cuerpo Panzer alemán había convertido las colinas circundantes en un sistema de fortalezas con búnkeres entrelazados que dominaban todos los accesos. El 30 de enero de 1944, a las 14:30 horas, el 697º disparó el primer proyectil de 240 milímetros de la guerra contra un puesto de observación alemán en las colinas Albano. El proyectil recorrió 21 kilómetros y acertó de lleno. El búnker, su equipo y su dotación dejaron de existir. El mayor Hermann E. Smith, comandante del 697º, escribió en la historia de su unidad: tras el primer día de fuego, los prisioneros alemanes hablaban de una desmoralización total. Decían que nuestros proyectiles provocaban terremotos, que la tierra temblaba cientos de metros alrededor del impacto. Muchos se negaban a volver a ocupar búnkeres. Los números de la destrucción en Anzio fueron registrados con precisión quirúrgica. Proyectiles disparados, 2847. Búnkeres atacados, 67. Búnkeres destruidos, 61. Promedio de proyectiles por búnker, 4,8. Alcance máximo alcanzado,
22.900 metros. El diario de guerra de la 715ª División de Infantería Alemana, capturado tras la liberación de Roma, anotaba: la artillería superpesada americana hace insostenibles nuestras posiciones fortificadas. Las bajas por un solo proyectil superan las de bombardeos convencionales de todo un día. El asalto a Monte Cassino en mayo de 1944 demostró la capacidad del 240 mm para romper las defensas más duras. La línea Gustav había resistido meses de ataques aliados anclados en el monasterio convertido en fortaleza por los paracaidistas alemanes. El 240º Field Artillery Battalion, con 8M1, se incorporó a la Operación Diadem el 11 de mayo de 1944. Posicionados cerca de mano, alcanzaban todas las posiciones alemanas de la línea. Sus objetivos principales fueron los búnkeres excavados en la ladera bajo el monasterio. El general británico Francis Tucker, cuya 4. División India había sufrido terriblemente en ataques anteriores, vio el bombardeo y escribió: los obuses superpesados americanos lograron en horas lo que meses de bombardeos y artillería convencional no consiguieron. Cada impacto eliminaba un punto fuerte alemán por completo. El efecto psicológico fue decisivo, los defensores entendieron que ningún lugar era seguro. Durante los 3 días decisivos, los 240 mm dispararon sin descanso 1847 proyectiles. El análisis posterior mostró que de 43 búnkeres importantes atacados, 39 quedaron totalmente destruidos. Los 4 supervivientes fueron abandonados por sus dotaciones tras impactos cercanos. La efectividad del 240 mm no venía solo del proyectil, sino de todo el sistema americano de dirección de tiro. El concepto de centro de dirección de fuego, FDC, perfeccionado tras 3 años de guerra, permitía una precisión sin precedentes. Observadores avanzados con radios SCR-610 pedían fuego desde kilómetros de distancia. Las coordenadas llegaban al FDC, donde especialistas calculaban la solución con tablas gráficas, reglas de cálculo y datos meteorológicos. En 4 minutos, los proyectiles podían estar cayendo a 23 kilómetros. La técnica, Time on Target, multiplicaba el impacto psicológico, varias baterías disparaban desde posiciones distintas con tiempos escalonados para que todos los proyectiles llegaran al mismo segundo. Un búnker podía recibir 6 obuses de 240 milímetros en una ventana de 2 segundos, más de 1 tonelada de explosivos sin aviso. El teniente coronel Thomas B. Etkin, comandante del 245ª Field Artillery Battalion, explicó en 1944: no hacemos barreras. Hacemos cirugía. Un observador señala un búnker concreto, calculamos la solución y le caen 1 o 2 proyectiles encima. La precisión aterroriza a los alemanes más que el volumen. 4M1 de 240 milímetros apoyaron al 19º Cuerpo en la Operación Cobra, el ruptura de Normandía en julio de 1944. La 352ª División de Infantería Alemana había fortificado cada seto y cruce alrededor de Saint-Lô. El 272º Field Artillery Battalion entró en acción el 24 de julio destruyendo puntos fuertes que habían sobrevivido al bombardeo masivo. La Cota 122, clave del terreno, tenía búnkeres de hormigón en la ladera inversa, inmunes al bombardeo aéreo. El sargento técnico Raymond Jones recordaría: los alemanes creían estar a salvo allí. Nuestro observador dio las coordenadas. Disparamos 3 proyectiles. Cuando se disipó el humo solo quedaba un agujero en la ladera. La tercera división paracaidista alemana, tropas de élite que habían resistido en Cassino, empezó a abandonar posiciones preparadas antes que enfrentarse al 240 mm. Su comandante, general Richard Schempf, capturado el 31 de julio, dijo a los interrogadores: vuestra artillería superpesada hizo imposible la defensa estática. Mis hombres, veteranos que nunca habían retrocedido, huían de sus búnkeres. En la línea gótica del norte de Italia, otoño de 1944, los 240 milímetros demostraron su valor en guerra de montaña. Los ingenieros alemanes habían construido fortificaciones durante un año en las crestas de los Apeninos.
El 697º, veterano de Anzio y la marcha sobre Roma, emplazó sus obuses en los valles de septiembre de 1944. Con fuego de alto ángulo, los proyectiles caían casi verticalmente sobre posiciones excavadas en laderas inversas. La destrucción del paso de Futa fue ejemplar. El paso, clave hacia Bolonia, estaba defendido por complejos de búnkeres de la organización Todt. El 16 de septiembre, el 697º inició el bombardeo sistemático. El soldado Donald Matthews escribió a casa: los proyectiles suben tan alto que desaparecen en las nubes y luego caen en vertical sobre los búnkeres alemanes. La explosión sacude toda la montaña. Después de acertar, solo queda un cráter. El paso de Futa cayó en 5 días. Las bajas alemanas por derrumbes de búnkeres superaron las del combate directo. La destrucción sistemática de la línea Siegfried desde septiembre de 1944 fue la mayor contribución del 240 mm a la victoria aliada. El muro del oeste se extendía 630 kilómetros con más de 18,000 búnkeres. El 265º Field Artillery Battalion llegó al sector de Aquisgrán en septiembre de 1944. El primer gran test fue la línea Skarnorsk defendiendo Aquisgrán. El 8 de octubre, el 265º abrió fuego preparatorio para la primera división de infantería. En 6 horas dispararon 238 proyectiles y destruyeron 19 de 22 búnkeres objetivo. El cabo Robert Williams, observador avanzado, escribió: cada impacto de 240 milímetros era como un pequeño terremoto. Búnkeres que nos dijeron que tardarían días en reducirse desaparecían en minutos. El patrón se repitió en todo el frente. El 278º destruyó 73 búnkeres en la región del Schneifel en diciembre de 1944. El 698º eliminó el anillo fortificado de Metz en noviembre, disparando más de 3.000 proyectiles en 2 semanas. En los Vosgos, octubre-noviembre de 1944, los búnkeres estaban camuflados bajo espesos bosques. El 265º desarrolló nuevas tácticas, proyectiles con espoleta de proximidad para reventar sobre la copa de los árboles, y la técnica, caja y uno. 4 proyectiles en las esquinas del objetivo sospechoso y uno en el centro. El sargento mayor Harold Anderson explicó: el bosque dificultaba la observación, pero el 240 milímetros no necesitaba precisión. Un impacto cercano derrumbaba los búnkeres por onda de choque. La liberación de Estrasburgo el 23 de noviembre de 1944 fue precedida por 90 minutos de fuego de 240 milímetros que destruyó 12 búnkeres. La 553ª División alemana abandonó sus posiciones. Análisis de posguerra explicaron por qué el 240 milímetros era tan letal. El proyectil perforante de hormigón M17 llevaba una punta de acero endurecido y 163 kilogramos de masa a 700 metros por segundo, entregando 2,8 millones de pies libra de energía en menos de 50 centímetros cuadrados. La presión superaba los 1,400,000 kPa, más allá de la resistencia de cualquier hormigón. La espoleta de retardo permitía penetrar 1 a 1,8 metros antes de explotar, creando fracturas internas que destrozaban toda la estructura. El proyectil de alto explosivo M114 contenía 22 kilogramos de TNT con polvo de aluminio, aumentando el efecto de soplo un 40%. En superficie creaba cráteres de 15 metros de diámetro y 6 metros de profundidad. El apoyo logístico fue titánico. Cada batallón necesitaba 50 a 100 proyectiles diarios, 18 a 36 toneladas, 8.000 litros de combustible y vehículos especiales. La cadena de suministro iba desde Watervliet hasta el frente, a veces 5.000 kilómetros. Para marzo de 1945 había más de 500,000 proyectiles acumulados en Europa. El cruce del Rin en marzo de 1945 mostró al 240 milímetros en su apogeo. La operación Plunder de Montgomery incluyó 12 obuses americanos. Desde las 17 del 23 de marzo destruyeron 31 búnkeres y dañaron 12 más antes de medianoche.
Los supervivientes alemanes hablaron de desmoralización total al ver sus fortificaciones desintegrarse. El cerco del grupo de ejércitos B en el bolsillo del Ruhr, 1 al 18 de abril de 1945, dio obuses de 240 milímetros reduciendo fábricas convertidas en fortalezas. Las acerías Kruppenesen fueron arrasadas. El sargento James Peterson recordó, no eran edificios normales, eran fortalezas industriales con muros de 1 metro. Los proyectiles de 240 milímetros los atravesaban como papel. El grupo de ejércitos B, inicialmente 430.000 hombres, se rindió tras 18 días. Los informes de inteligencia atribuyeron el colapso rápido a la destrucción sistemática de posiciones fortificadas por artillería superpesada. Watervliet representó la movilización industrial americana en su máxima expresión. Producción. 1942, 6 prototipos. 1943, 72 unidades. 1944, 158 unidades. 1945, NAGO 79 unidades. Total, 315 obuses. La plantilla llegó a 9.100 trabajadores en 3 turnos, con un 35% de mujeres realizando operaciones de precisión antes consideradas imposibles para ellas. La producción de munición desafió la comprensión alemana. Watervliet fabricaba 2.000 proyectiles al mes en 1944. Con Picatinny y contratistas civiles se llegó a 10.000 mensuales en 1945. Para abril de 1945 se habían gastado 118.429 proyectiles en Europa manteniendo reservas de más de 100.000. Operar el M1 exigía trabajo en equipo extremo. Los 14 hombres de cada pieza funcionaban como un reloj, jefe de pieza, apuntador, cargadores, gruistas, conductores. Cargar un proyectil de 163 kilogramos con grúa y 8 sacos de pólvora tomaba 90 segundos a un equipo bien entrenado. Los observadores avanzados tenían uno de los trabajos más peligrosos. El teniente Robert Anderson dirigió la destrucción de 47 búnkeres en 187 días de combate. En 1985 recordó, pedir fuego de 240 milímetros era como invocar el martillo de Thor. Daba las coordenadas y minutos después el búnker dejaba de existir. El poder era embriagador y a la vez te hacía reflexionar. Documentos alemanes capturados revelan el terror. Un informe del Séptimo Ejército, noviembre de 1944. La artillería superpesada enemiga representa una nueva forma de guerra. Los búnkeres individuales son atacados con fuego observado de precisión extrema. El efecto moral es catastrófico. Las tropas se niegan a ocupar posiciones avanzadas. Entrevistas de posguerra con veteranos alemanes coinciden. El Oberst Heinrich Simmmann, Línea Siegfried, 1962, la artillería normal la soportábamos, pero esos proyectiles monstruosos nos rompieron el espíritu. Cuando veías desaparecer un búnker entendías que ningún sitio era seguro. Muchos de mis hombres se suicidaron antes que esperar el siguiente. Comparación de producción superpesada. Estados Unidos M1 240 milímetros, 315 unidades. Británico BL 7.2 pulgadas, 36 unidades. Soviético 280 milímetros BR 5, 47 unidades. Alemán 24 centímetros K3, ferrocarril 8 unidades. La ventaja americana no era solo cantidad, sino movilidad y sostenibilidad. En 1945, los obuses de 240 milímetros siguieron destruyendo ciudades fortaleza ordenadas por Hitler. En Aschaffenburg, 25 marzo, 3 abril, 4 piezas destruyeron posiciones selectivas sin arrasar la ciudad entera, convenciendo a muchos defensores de rendirse. En Nuremberg, 16 a 20 abril, 3 batallones destruyeron 8 búnkeres importantes de las murallas medievales en 4 horas. Cuando Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945, los obuses M1 de 240 milímetros habían cambiado el curso de la guerra europea. Estadísticas finales del Departamento de Armamento. Proyectiles disparados en Eto, 118.429. Fortificaciones atacadas,
3.847. Confirmadas destruidas, 3.114, 81%. Promedio de proyectiles por objetivo destruido, 38. Alcance máximo en combate, 23-100 metros. Fallos catastróficos, 0. El coste humano alemán directo por fuego de 240 milímetros se estima entre 15.000 y 20.000 bajas, con el doble de bajas psicológicas. El legado del M1 de 240 milímetros va más allá de 1945. Demostró el valor de la artillería superpesada móvil, influyó en desarrollos de la Guerra Fría, como el 2S-4 soviético. Y sus técnicas de control de fuego son ancestros directos de los modernos sistemas guiados por GPS. Varios M1 sobreviven como monumentos. En Fort Sill, Oklahoma, está el número 14 que disparó el primer proyectil en Anzio. En el Museo de Watervliet se conserva el prototipo número 1. El M1 de 240 milímetros logró algo raro en la historia militar, volvió obsoleta toda una categoría de arquitectura defensiva. Durante siglos, las fortificaciones habían dado ventaja al defensor. Los búnkeres de hormigón y acero eran su máxima expresión. En 18 meses de combate, el 240 milímetros puso fin a esa era. Eisenhower escribió en sus memorias, el obús de 240 milímetros nos dio la capacidad de romper cualquier posición defensiva rápida y económicamente. Salvó miles de vidas aliadas al eliminar fortificaciones que habrían requerido costosos asaltos de infantería. El mariscal de campo Kesselring, defensor de Italia y sur de Alemania, ofreció la visión enemiga. El cañón americano de 240 milímetros fue un arma contra la que no teníamos respuesta. Nuestros búnkeres, construidos con enorme coste, se convirtieron en trampas mortales. El efecto psicológico fue devastador. Los hombres que sirvieron estas piezas transformaron la potencia industrial americana en victoria en el campo de batalla, un proyectil devastador tras otro. El sargento Davide Matisse, 6097, participó en la destrucción de más de 100 posiciones enemigas desde Anzio hasta el final. Sabíamos que teníamos algo especial. Cuando la infantería nos llamaba, eliminábamos obstáculos que habían parado divisiones enteras. Era necesario, aunque no fácil. El teniente Harold Saunders, 272, 73 días seguidos en primera línea, dirigió fuego que destruyó 31 puntos fuertes. El 240 milímetros era nuestro as en la manga. Cuando los alemanes creían estar a salvo, podíamos alcanzarlos. Salvaba vidas americanas, y eso era lo que importaba. La doctrina alemana evolucionó rápidamente. En diciembre de 1944 ordenaba abandonar fortificaciones fijas ante artillería superpesada americana y usar posiciones de campaña dispersas. Era la inversión total de décadas de tradición prusiana. El M1 de 240 milímetros fue la manifestación más pura de la filosofía bélica americana, potencia de fuego abrumadora entregada con precisión quirúrgica, respaldada por producción industrial ilimitada. Mientras Alemania buscaba armas maravilla individuales, América producía armas efectivas en masa. El programa costó $120 millones de 1945, pero su impacto estratégico lo justificó todo. En las ruinas de la línea Siegfried no solo quedó hormigón roto, sino los restos destrozados de las pretensiones militares del nazismo. El trueno del 240 fue el sonido de la industria americana anunciando la victoria inevitable. Cada soldado alemán que lo oyó entendió su terrible significado, habían desafiado al arsenal de la democracia, y habían perdido. El terror perduraría décadas. Los veteranos alemanes sufrirían fobias específicas, miedo a las vibraciones, a los espacios cerrados, a los ruidos fuertes. Los observadores americanos soñarían toda la vida con las coordenadas que enviaban al infierno un búnker entero. Pero de aquel terror nació la transformación, el reconocimiento de que la era de las fortificaciones fijas había terminado. El M1 de 240 milímetros habló con la voz de la industria americana y su mensaje fue inequívoco. En la guerra industrial moderna no existe posición defensiva que no pueda ser destruida, ni búnker que no pueda convertirse en tumba.
Los alemanes no solo quedaron aterrorizados cuando los obuses de 240 milímetros pulverizaron sus fortalezas. Quedaron transformados por la revelación de un poder americano que hacía la resistencia verdaderamente inútil. Al final, la mayor victoria del M1 de 240 milímetros no fueron las fortificaciones que destruyó, sino las mentes que cambió. Soldados que empezaron la guerra creyendo en la superioridad tecnológica alemana terminaron entendiendo que habían sido aplastados por una democracia industrial capaz de convertir materias primas en armas de precisión más rápido de lo que el totalitarismo podía levantar muros de hormigón. El trueno del obús de 240 milímetros fue la respuesta de la democracia a la tiranía. Y retumbó hasta que el último búnker alemán se convirtió en polvo.